Bueno, vamos a continuar con los músculos del antebrazo en la fascia posterior. Vamos a mencionar los detalles anatómicos de esta región. Los músculos que van a comprender este grupo, que forman este grupo, son el músculo extensor común de los dedos, extensor del quinto dedo o dedo meñique, extensor ulnar del radio, abductor largo del pulgar, extensor largo del pulgar, extensor corto del pulgar y extensor del segundo dedo o dedo índice. El músculo extensor común de los dedos se va a originar del epicóndilo lateral del húmero y va a tener una inserción en 4 tendones para poder formar una fascia extensora en la base de la cara dorsal de las falanges media y distal de los dedos del segundo al quinto dedo. La función va a ser extensor del segundo, tercero, cuarto y quinto dedos y es sinergista en la extensión de la muñeca. El extensor común el músculo extensor del dedo meñique va a originarse en el epicóndilo lateral del húmero, va a tener una inserción en la fascia extensora del quinto dedo y la función va a ser extender el quinto dedo. El músculo extensor ulnar del carpo va a tener un origen en el epicóndilo lateral del húmero, va a tener una inserción en la base del quinto metacarpiano y su función va a ser extensor y abductor de la muñeca. El músculo aductor largo del pulgar, vuelvo a mencionar el músculo abductor largo del pulgar. Su origen, los cuerpos del radio y la ulna en la cara posterior y distal de la membrana interósea o sindesmosis radioulnar. La inserción va a ser en la cara lateral de la base del primer metacarpo. La función es abductor de la articulación metacarpofalángica del primer dedo y sinergista en la extensión del primer dedo. El extensor corto del pulgar se origina del cuerpo del radio en su cara posterior y en la membrana interósea o sindesmosis radioulnar. La inserción en la superficie dorsal de la base de la falange proximal del primer dedo. La función va a ser extender la articulación metacarpofalángica del primer dedo y sinergista en la extensión del primer dedo. El músculo extensor largo del pulgar va a tener un origen en el cuerpo de la ulna, cara posterior y membrana interósea o sindesmosis radioulnar. Su inserción va a ser en la superficie dorsal de la base de la falange proximal del primer dedo. La función va a ser extender la articulación metacarpofalángica del primer dedo y sinergista en la extensión del primer dedo. El extensor del segundo dedo o dedo índice va a tener un origen en el cuerpo de la ulna, en la cara posterior y membrana interósea o sindesmosis radioulnar y va a tener una inserción en la fascia extensora del segundo dedo y su función es extender el dedo índice. Los músculos de la mano, vamos a tener dos detalles anatómicos mencionados, que va a ser, esta se va a la fascia o los músculos de la palma de la mano se van a dividir en dos regiones, la región tenar y la región hipotenar. Aquí tenemos en la imagen, en verde, la región tenar, principalmente pertenece a los músculos que forman o que van a tener relación con el primer dedo, la fascia palmar y la región hipotenar que tiene que ver o está en relación con el dedo meñique principalmente o el quinto dedo. Los detalles anatómicos son la región de la región tenar va a tener al siguiente grupo muscular que va a ser el oponente del pulgar, abductor del pulgar, flexor corto del pulgar, aductor del pulgar. Los músculos de la región hipotenar
van a tener al oponente del meñique, abductor del meñique, flexor corto del meñique, y los músculos propios de la mano o intrínsecos de la mano van a ser interóseos palmares, que van a ser 4, interóseos dorsales, que van a ser también 4, y lumbricales, que también van a ser 4 músculos. La región tenar, vamos a hablar primero del músculo oponente del pulgar. Su origen es el hueso trapecio y retináculo flexor, y la inserción va a ser en el primer metacarpiano. La función es una rotación medial y oponente del pulgar, o la oponencia del pulgar. El músculo abductor corto del pulgar se va a originar del hueso escafoides, trapecio y retináculo flexor. La inserción va a ser la falange proximal del primer dedo y la función es abducir el pulgar y la articulación metacarpofalángica. Flexor corto del pulgar va a tener un origen en el hueso trapecio y retináculo flexor, y la inserción va a ser en la falange proximal del primer dedo. Va a flexionar el pulgar en la articulación metacarpofalángica o sobre la articulación metacarpofalángica. Músculo aductor del pulgar va a tener un origen. Es importante mencionar esta característica. Este músculo está compuesto por 2 vientres o por 2 cabezas, mejor dicho, 2 cabezas. Vamos a tener una cabeza oblicua y vamos a tener una cabeza transversa. La cabeza transversa se va a originar del tercer metacarpo y la cabeza oblicua de las bases del segundo y tercer metacarpos. La inserción va a ser en la base de la falange proximal, y la función de este músculo es aducir el pulgar o el primer dedo. La región hipotenar. La región hipotenar, vamos a mencionar primero al oponente del meñique. El origen de este músculo va a ser el hueso ganchoso y retináculo flexor. La inserción en el quinto metacarpiano, y la función va a ser una rotación lateral, una rotación externa del quinto dedo, y ayuda a oponer el quinto dedo. Músculo abductor del meñique o quinto dedo se va a originar del hueso pisiforme, ligamento pisiganchoso y tendón del músculo flexor ulnar del carpo. Músculo flexor ulnar del carpo, recordemos, el músculo flexor del ulnar del carpo en su interior va a contener al hueso sesamoideo pisiforme, y también a este tendón lo sigue la arteria ulnar. Importante dato anatómico y muy preguntable en cualquier examen. La inserción va a ser en la falange proximal del quinto dedo, y la función es abducir el meñique o quinto dedo en la articulación metacarpofalángica. El músculo flexor corto del meñique o del quinto dedo, el origen es el hueso ganchoso. La inserción, la falange proximal del quinto dedo, y la función va a ser flexionar el meñique en la articulación metacarpofalángica. Vamos a hablar de los músculos intrínsecos de la mano o propios de la mano. El primer músculo o el primer grupo muscular que vamos a ver, interóseos palmares. El origen va a ser en las caras laterales de los metacarpos, segundo, tercero, cuarto y quinto. La inserción van a ser los tendones extensores del segundo, tercero, cuarto y quinto dedos, y la función es aducir los dedos del pulgar, índice, anular, meñique en la articulación metacarpofalángica. Los músculos interóseos dorsales van a tener un origen en las caras laterales de los metacarpos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto.
La inserción va a ser en los tendones extensores del primero, segundo, tercero y cuarto tendón. La función es abducir los dedos índice, anular, medio y meñique de la articulación metacarpofalángica. Y los músculos lumbricales, que van a tener su origen en los tendones del flexor profundo de los dedos. Aquí vamos a recordar el tendón perforado y el tendón perforante. El tendón perforado es el músculo flexor superficial de los dedos y el tendón perforante va a ser el tendón del músculo flexor profundo de los dedos. Importante recordar, tendón perforado, el tendón del músculo flexor superficial de los dedos, y el tendón perforante, los tendones del músculo flexor profundo de los dedos. La inserción de estos músculos lumbricales va a ser en los capuchones flexores del índice, dedo medio, dedo anular y del meñique. La función es flexionar las articulaciones metacarpofalángicas y a la vez extender las interfalángicas. Bueno, eso es todo. Vamos a continuar con los músculos del miembro inferior. Muchas gracias.